reportaje que hicimos sobre esta mujer, sobre... Luisa Roldán. Todo su empeño en toda su vida es demostrárselo a sí misma, demostrárselo a su padre, posiblemente, y demostrárselo al mundo, ¿no? Es verdad que el documental dice cosas que ya están superadas, bueno, lógicamente, ¿no? Es lo que tiene la ciencia historiográfica, ¿no? Que avanza, ¿no? Por una parte, la relación con su padre, desde ahí hasta, por ejemplo, el hecho de la muerte, que es curioso, ¿no? Hay figura que ella muere en 1704. En 1704 es la fecha que Antonio Palomino, el gran tratadista del arte del siglo XVIII, dice que murió Luisa Roldán. Elena Amat en el año 27, pero en 1927, fijaros, sí. Que esto es del año 2000. Ya demuestra en su tesis doctoral que nada es de la China, que ella encuentra en una parroquia madrileña el acta de defunción de 1706, ¿no? O sea que realmente muere en 1706. Lo que pasa que desgraciadamente hay una foto en su tesis doctoral. Luego lo que pasa es que todos esos archivos con la guerra civil se queman y desaparecen, pero está la foto en la tesis doctoral de Elena Amat. Eso por un lado. Por otro lado, lo de la relación con su padre. Bueno, de la relación con su padre hay mucho que hablar, porque evidentemente, por un lado, hay un terreno en el que no se puede hablar porque forma parte de la invención, de la... es verdad que se produce lo que se llama el rapto de Luisa Roldán, que ahí está explicado, porque va el juez eclesiástico a por ella al taller del padre, ¿no? Y se la lleva, ¿no? Y se la lleva, la meten en una casa de un dorador conocido, y unos días después viene el novio y se casan en Sevilla el día de Navidad de ese año. El padre también se opuso al matrimonio de su hermana, que era otra artista, no tan relevante como Luisa, y posiblemente un poco perdida, como tantos en la historia, y no llega a descollar. ¿Por qué se opone Pedro Roldán a que su hija se case y por tanto se vaya del taller? Pues entre otras cosas, porque es de las mejores del taller. O sea, que es una cuestión de aquí. Es una cuestión de aquí. Pedro Roldán tiene un taller espléndido en el momento en que Sevilla está en plenitud, ¿no? Todos los monasterios, la catedral, encargando obras como locos, las hermandades, aquello era un no parar, ¿no? Y claro, hacía falta gente, y gente buena. Y Pedro, que no es tonto, se da cuenta de que su hija, que ha aprendido allí, porque el taller de Pedro Roldán, del que habla en la exposición, es un taller, claro, al que iban los escultores del momento, los pintores del momento. Pedro Roldán tenía contacto con Murillo, posiblemente Murillo pasaba por allí. A Pedro Roldán le encargan en la catedral cuando la canonización de San Fernando. En ese momento Luisa se queda en el taller propio mientras el padre está trabajando en la catedral, ¿no? Y hace cosas en el taller y aprende cosas en el taller, aprovechando que su padre está fuera. Afuera es la catedral, que se pasa la catedral unos cuantos meses, ¿no? Es decir, y el padre se da cuenta de lo importante, de lo que vale su hija. Por otro lado, luego se demuestra que efectivamente hay una cierta animadversión al principio, ¿no? El padre le sienta como un tiro, pero el padre no es tonto. Y cuando se ha demostrado luego que la hermandad, otra hermandad de esa época, la hermandad de la carretería, que es una hermandad en la que representa al Cristo muerto cuando los dos ladrones, y un montón de figuras además, encarga ese conjunto escultórico, ahí interviene Roldán, Luisa y su marido, el marido de Luisa. O sea, y en el paso de la Santación, que veréis algunas imágenes que aquí prácticamente no se ven, se demuestra la enorme calidad de Luisa.
Es curioso en el reportaje que vais a ver ahora, cómo algunas de las obras que ya se han visto, ahora se ven restauradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los dos ángeles, estos que se habla del paso de la Exaltación, son dos ángeles de este tamaño, ¿no? Que están en las esquinas, debajo de los candelabros, que en el paso en la calle pasan desapercibidos, entre tanta muchedumbre de gente allí arriba. Sin embargo, aquí se ven maravillosamente. Los dos ladrones, los famosos dos ladrones, Dimas y Gestas, aquí, gracias al montaje de Epi, se ven maravillosamente, pero no solo se ven bien, sino que te das cuenta de que son dos imágenes de cuerpo entero, desnudas, excepto el paño, lógicamente, que les cubre. Lo cual viene a decir que la preparación de Luisa fue muy grande, ¿no? Por el estudio anatómico, que era uno de los estudios que hacían los aprendices en los talleres, fue muy avanzado en su caso, y lo demuestra en los dos ladrones que están ambos con las manos atadas. Se están como, bueno, las miradas de ellos, uno tiene una mirada en el paso, sobre todo se ve, claro, uno más mira a Cristo, el otro, el buen ladrón, el mal ladrón, el otro mira al otro lado, ¿no? Pero son arrebatadoras. Y también pasa igual, por ejemplo, con los patronos de Cádiz, que ahí lo habéis visto en una hornacina, y ahora aquí lo vais a ver, que parece que Luisa acaba de hacerlos, ¿no? Están los dos lavaditos, peinaditos, que da gloria verlos. Maravillosa. Entonces, eso es muy interesante. Es verdad, se dice al principio, que estamos ante una de las grandes y escasas mujeres de la historia del arte, sin lugar a dudas. El famoso tratado Vuelvo a Palomino, que es el tratado que luego ha servido a todos los historiadores del arte del siglo XVIII en adelante, para decir quién no era importante en la historia del arte español, solo habla de dos mujeres. El Tratado de Palomino tiene 220 biografías de artistas. Y habla de Sofonisa, la pintora italiana, y habla de Luisa, que se equivocan en el año de muerte, pero habla de Luisa, a la que conoció. Y habla de esa virtud de que también este reportaje se hizo al principio. Es verdad las tragedias y las penurias que pasa ella al final de su vida en Madrid. El ser escultora de cámara tuvo más de honorífico que de crematístico. Eso iba a preguntar, si puedo preguntarlo. ¿Por qué murió casi en indigencia? Será muy relevante. Sí, pero ¿por qué no la pagaba? Porque el si el rey, pago al padre está claro que sí. El rey, sí, estupendo. El aposentador, sí, nombre ese, pero hay decenas de cartas de Luisa pidiendo. Y volviendo a nuestra otra protagonista, Elena Amat, en esa famosa tesis doctoral, que ahora se recupera por fin, un siglo después, otra mujer un poco ahí olvidada, pues recupera para la historia y demuestra, ella saca, con 17 años, se recorre España, hace fotografías, busca el certificado de defunción auténtico, y en los archivos de protocolo de Madrid encuentra una declaración de pobreza de la propia Luisa, firmada por la propia Luisa, diciendo que no tiene nada, que se está muriendo, que no tiene nada y que su testamento es cero, nada, que a sus dos hijos, los dos hijos que quedan vivos, si algo aparece o si algo de lo que le deben llega, se lo den a ellos. Y por favor le pide al párroco de San Andrés que cuando se muera, porque ella ve ya, pues que la entierren en sagrado. Es lo único que pide, porque no tiene donde caerse muerta, como así es. De hecho muere, también lo dice Elena Amat, que descubre que muere en la calle del Gato. La calle del Gato es una callecita antigua, que ya no existe como tal nombre, con ese nombre, que está en San Francisco el Grande, y el Seminario de Madrid, esa callecita que va hacia pues esa era la antigua calle del Gato. Ahí estaba el Palacio del Duque del Infantado, que fue como su gran protector. Bueno, parece que muere en una de las casas del Duque del Infantado.
porque ahí estaba el palacio y toda esa zona era el duque de Infantado. Entonces, una habitación le deja al duque. Para el duque había hecho un impresionante Belén de 170 piezas, del que no sé, prácticamente no se sabe nada. Aquí en la exposición aparece otro Belén anterior, ¿no? Que ella hizo en Cádiz para un noble, y que es una preciosidad, que se ha restaurado, que es una maravilla. Y La exposición ya no está, ¿no? la exposición acaba mañana. Ay, no me digas. Pero bueno, ya lo veis, ya con esto lo veis. Una puñeta. Que era la idea de hacer el reportaje, por lo menos que la gente no tiene por qué ir todo el mundo a Valladolid a ver la exposición, claro. Entonces, por lo menos, y la exposición tiene la gracia, además, de que yo creo que al final han conseguido editar la tesis doctoral de Elena. Y yo creo que está abierta al público, al menos era la idea del comisario, llegar a tiempo. Yo no vi todavía la edición, porque estaban todavía en la imprenta, el rollo, pero parece que sí, que por fin esa tesis doctoral, que la hizo ella y se quedó en el olvido, tan en el olvido se quedó, que fijaros, 80 años después, María Teresa Álvarez, en Mujeres en la Historia, se equivoca en la fecha porque sigue a Palomino en vez de a Elena. ¿No? Cuando del año 27 Elena demuestra, detalle tonto, ¿no? Pero no tan tonto, que muere en el 6, no en el 4, como este Palomino. Bueno, pues es que no le han hecho caso ni para eso. Siendo como tenía o sea, que fue presidenta Claro, del Ateneo. Sí. Bueno, Sí, ella, claro, sí, ella tiene una historia que si hubiese podido contactar con alguna de sus hijas, consigue la plaza en la facultad de Jefe de Historia, es profesora, pero al año siguiente, ya con la República, en el año 31, oposita y nos la encontramos en el cuerpo de bibliotecarios y archiveros. Ahí pasa un tiempo, llega la guerra, el marido le dura 2 años, porque el marido muere, ella se casa con un hijo de un embajador de familia importante de Madrid, y al marido se lo llevan, y en lo del desastre de Paracuellos se lo cargan. Era un Suárez Juárez y se lo cargan. Le dura el matrimonio un suspiro. Pasa la guerra y se casan de nuevo y ya tiene 3 hijas. Y entonces, cuando pasa la guerra, ya no la encontramos en el Ateneo como responsable de la biblioteca del Ateneo durante 10 años. Yo creo que ahí se sintió un poco libre, hizo un poco lo que... Y de ahí ya pasa, la nombran. Sí. No, presidenta, o sea, responsable de la biblioteca del Ateneo. Responsable de la biblioteca del Ateneo. Y ahí pasan los años, porque yo lo pone en orden, y después ya es nombrada, tiene mucha cabeza, ya es nombrada directora de la red de bibliotecas populares de Madrid, lo que ahora son las bibliotecas municipales. Entonces, claro, te la encuentras que tiene ahí, pues a su cargo, pues lo que entonces era una red de 13 bibliotecas, dice ella, porque hay algún artículo de ella, alguna pequeña entrevista que le hacen, sobre las penurias también que del Madrid de los años 50, 60 con las bibliotecas, ¿no? Se empeña mucho en que los niños vayan a la biblioteca, los niños pequeños, baja la edad para poder acercar los libros a los niños, ¿no? Y luego comienza el tema de los bibliobuses. ¿Ah, sí? Comienza el tema de los bibliobuses. ¿Fue ya? Creo que es bajo su mandato, comienzan los bibliobuses. ¿No? Muy precariamente, claro, era una cosa ahí, pero bueno. Y tiene 3 hijas y dices que no has podido ponerte en contacto. No. ¿Has intentado? ¿O podemos intentar desde el Trotajueves? Para que nos venga a A lo hablar. mejor en el Ateneo lo saben. Pues Tienen cosas. buena Sí, idea. porque dejó todo En el su Ateneo legado lo en el saben. Ateneo. Seguramente. Sí, porque el archivo de ella está El allí. archivo de ella, todo su legado. Cuando fue- mueren, Y además yo creo que la Sí, biblioteca tenían cosas. Sí, Cuando mueren está en el año- abierta ahora. Sí, cuando mueren en el año 6, creo, ¿no? El archivo que tiene ella, Entiendo. sus hijas lo donan al Ateneo. Y ahí está.
unas cuantas cartas y sus libros y unas cuantas fotos y tampoco muchísimas cosas, pero bueno, alguna cosa interesante. Entonces hay esa relación entre una y otra, ¿no? 3 siglos más tarde, ¿no? Sí. De alguna forma 2 pioneras, Sí, una sí, sí. en una y otra en lo suyo, ¿no? Y también con sus misterios, que quizás a lo mejor su hija no lo podría ver si tiene ganas. Pues eso, ¿por qué deja tan pronto la docencia, la facultad? ¿Por qué cambia, ¿no? El tema de la biblioteca y los archivos? ¿Qué pasa ahí? Claro, ¿cómo le sienta a ella? Me imagino como 3 patadas, como tanto, como todo el mundo. La guerra y la posguerra, matan al marido, viuda. ¿Y cómo salvaron libros las bibliotecarias? Por el metro se metían y salvaban los libros, los mandaban a Valencia. A lo mejor ella era una... Entonces, claro, Elena tampoco es la estela, pues eso, de esa época, pues, de María de No Maeztu, podía decirlo. de gente, de mujeres, de ese inicio de la República, ¿no? Pero bueno, en su caso, pasa ahí. Y ya os digo, sobre todo, lo asombroso es esa tesis doctoral, esa dichosa tesis doctoral, que parece que se entierra, ¿no? Parece que nadie nunca más... Querían sacarla en ella, haber hecho un documental sobre ella. Entonces, el reportaje no menciono lo de la tesis porque realmente yo quería haber tenido la oportunidad de haber sacado el libro que se ha editado, que se iba a editar, pero no se ha editado. Entonces me he centrado en Luisa Roldán, que por cierto, que decía Epi, la Roldana, ya no es la Roldana. Hombre, popularmente sigue siendo la Roldana, está claro. La Roldana es la hija de Roldán, ¿vale? Lo que pasa es que el museo, yo creo que con criterio, quiere pasar página a ese apelativo un poco así como condescendiente, como del... No, ella tiene nombre y apellido, ¿no? Eso es muy bien. ¿Sabes? Y de hecho en ningún momento en toda la exposición, en ninguna cartela, en ningún se habla de la Roldana. La Roldana, el término... documental se nota hace 20 años. El término no existe. El término moderno no existe, digamos, científicamente. Lógicamente, de forma popular, por supuesto que existe, claro. Pero ella firma como Luisa Roldán. Ella firma como Luisa Roldán, claro. Sí. Ella firma como Luisa Roldán, sí. Entonces, bueno, eso son un poco las claves, ¿no? Entonces ahora veréis ahí a los patronos y veréis otra vez a los ladrones. Los ladrones. Tan guapos y tan brillantes. ¿Sí? Pero les han hecho... Y luego la exposición, algunas de las imágenes, de las famosas terracotas de ella, pues restauradas, en fin, mucho mejor, porque tienen unos barnices y unas cosas. Y luego, a raíz de la exposición, se ha podido analizar a fondo varias obras propias del museo. Pues el museo ya tiene 4 obras en propiedad de la Roldana. Y se han hecho estudios de cómo trabajaba ella, han hecho tags con una de sus piezas para estudiar la forma de trabajar que tenía ella, la técnica, ¿no? Resulta que es muy original. Bueno, eso ha sido posible gracias a la técnica. Y estudios cromáticos, pictóricos, y luego se menciona de pasada, pero en ese mini taller que tiene ella con su marido y sobre todo con su cuñado, el papel del cuñado es fundamental. Es decir, el policromador tenía un peso específico importantísimo. De hecho, el famoso San Miguel, que ahora está en la Galería de las Colecciones Reales, como una de las piezas estrella, ¿no? En la planta de la sandalia, quien firma que lo policromó es Tomás, policromado por Tomás de los Arcos. Que en otro lado pone Luisa Roldán, pero el zapato yo lo he policromado. Y es verdad, una policromía maravillosa. Pues esa policromía que hace él en las esculturas también las hace
en todas las terracotas que hace Luisa en el periodo madrileño. Que esa es otra cosa muy interesante, que luego podemos hablar del ojo mercantil que tiene ella cuando llega a la corte. Que se da cuenta de cómo está el mercado, se da cuenta de qué es lo que pita, ¿no? Y dice, pues le digo esto. Con poco éxito económico, como hemos visto, pero con muchísimo éxito artístico, ¿no? Es decir, había tortas por tener una terracota de Luisa. Pero en fin, así es la historia. Murió pobre como ella sola.